Esta es nuestra segunda unidad de vectores introductoria. Aquí utilizaremos el método analítico. En nuestra primera unidad vimos que un vector se puede representar en forma polar, indicando la magnitud y la dirección por medio de un ángulo. También vimos cómo se hace gráficamente la suma de vectores, trasladando uno de los vectores a la punta del primero y sumando desde el principio hasta el final, que quedan libres. Ahora vamos a representar estos vectores en forma cartesiana y hacer estas mismas operaciones, pero representando los vectores en un eje cartesiano. Fíjense que estos vectores los podemos representar indicando el punto final del vector si los vectores parten del origen. Es decir, nuestro vector rojo lo podemos representar por las coordenadas del punto final, 4, 2, y el vector azul por las coordenadas de su punto final, 2, 4. Si nosotros hacemos la suma de vectores, ese vector suma va a partir del principio del vector rojo hasta el final del vector azul. Las coordenadas quedan intactas. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el eje vertical, la suma de las dos unidades del vector rojo más las 4 unidades del vector azul nos producen un valor de 6 como coordenada del punto final. Y en el eje horizontal, las 4 unidades del vector rojo más las 2 unidades del vector azul también nos producen un valor de 6, por lo que nuestro vector resultante, que es el verde, tendría coordenadas 6, 6. Vamos a representar entonces los vectores en forma cartesiana, o una forma de representarlos es indicando la coordenada del punto final del vector. La coordenada del punto final del vector A sería AX, y la coordenada del punto final del vector A en el eje de Y sería AY. Esos números AX y AY, que son las coordenadas del punto final del vector A, es lo que se conocen como sus componentes en X y en Y respectivamente. Para hacer la representación formal de los vectores, vamos a utilizar vectores unitarios. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1. Es decir, para fines prácticos, lo que provee es estrictamente una dirección. Si recordamos la regla de multiplicación de vectores por escalares, sabemos que si multiplicamos cualquier número por un vector, se produce un vector que apunta en la misma dirección si el número es positivo, o en dirección opuesta si el número es negativo. La magnitud del vector, en cualquier caso, es igual al valor absoluto del número por el que se multiplica, porque cuando multiplicamos las magnitudes, se multiplica la magnitud del vector. En este caso es un vector unitario cuya magnitud es 1, y 1 por cualquier número nos va a dar el valor del número por el que estamos multiplicando. Nuestros vectores unitarios van a ser Y en el eje de X, J en el eje de Y, y si hubiera una tercera dimensión, en el eje de Z tendríamos K. Fíjense que X, Y y Z van en orden alfabético, y J y K también van en orden alfabético. Nuestro vector A, entonces, que terminaba en el punto 4, 2, lo podemos representar como un vector que es la suma de un vector 4i, apuntando a lo largo del eje de X. Fíjense que el escalar 4 es positivo, por lo tanto la dirección del vector i se queda igual, más un vector 2j, de nuevo, el escalar 2 es positivo. Cuando sumamos 4i más 2j, el resultado es nuestro vector original A, que terminaba en el punto 4, 2. De igual forma podemos hacer con el vector B. El vector B sería la representación de la suma de dos vectores, 1, 2i a lo largo del eje de X, 4j a lo largo del eje de Y, y eso nos daría el vector B. La suma de A más B nos debe dar un vector que termina en el punto 6, 6, por lo tanto su representación formal en forma cartesiana sería 6i más 6j. Estos 6i más 6j vienen de sumar el vector A, que es 4i más 2j, con el vector B, 2i más 4j. Fíjense que los vectores i's que apuntan en la misma dirección son sumables, sus magnitudes, por lo tanto 4 más 2 produce 6, y lo mismo ocurre con el eje de Y. Los vectores 2j y 4j apuntan en la misma dirección, por lo tanto se pueden sumar y el resultado es 6j. Eso quiere decir que en términos generales cualquier vector A que representamos como AXI más AYJ y cualquier vector B representado como BXI más BYJ se pueden sumar para producir un vector resultante que es la suma de los componentes en X de los dos vectores a lo largo de la Y más la suma de los componentes en Y de los dos vectores a lo largo de J.
La mayor parte de las veces los vectores están dados en forma cartesiana, en forma polar, es decir, nos dan la magnitud y el ángulo. Así que un procedimiento importante es poder convertir de forma polar a forma cartesiana y viceversa. Si yo tengo un vector conocido en forma polar, encontrar las coordenadas cartesianas o los componentes en X y en Y del vector representa encontrar los catetos en el triángulo recto representado aquí. Si usamos trigonometría, sabemos que el coseno de un ángulo es lado adyacente a X entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Por lo tanto, el componente en X del vector lo podemos encontrar multiplicando la magnitud por el coseno del ángulo. De igual forma, podemos utilizar el seno del ángulo, que es el lado opuesto en hipotenusa, para encontrar a Y. A Y sería la magnitud de A por el seno del ángulo. Una vez tenemos el vector en forma cartesiana, debemos poder también convertirlo a forma polar. Si sabemos los dos catetos, tenemos que encontrar la hipotenusa y el ángulo. La hipotenusa es relativamente fácil de encontrar utilizando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la X más el cuadrado de la Y nos da el cuadrado de la hipotenusa, por lo tanto la magnitud del vector es ax cuadrado más ay cuadrado. Y el ángulo, o la tangente del ángulo, es el lado opuesto entre el lado adyacente, que es ay entre ax. Por lo tanto, el ángulo es la tangente inversa del componente en y entre el componente en x. Si el vector está en el primer cuadrante, ese ángulo es positivo. El resultado, en efecto, va a salir positivo. Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, el ángulo es negativo y el ángulo va a salir negativo. Si el vector está en el segundo o el tercer cuadrante, no hay combinaciones de AY y AX que resulten en ángulos mayores de 90 o menores que menos 90. Así que en esos casos hay que sumarle 180 grados al vector resultante, al ángulo resultante del cálculo para encontrar el ángulo entre el segundo y tercer cuadrante. Veamos un ejemplo rápidamente. Digamos que sumamos dos fuerzas, una de 200 newton que apunta hacia abajo y una segunda de 300 newton que apunta 30 grados sobre la horizontal. Representados gráficamente, nuestro primer vector sería de 2 unidades hacia abajo y el segundo vector de 3 unidades, 30 grados por encima de la horizontal. Nuestra suma gráfica se representa llevando el vector azul a la punta del vector rojo y la suma sería el vector lila. Fíjense que nos queda un vector que está en el cuarto cuadrante. Vamos a hacer esta misma suma ahora en forma analítica. Nuestro primer vector tiene 0 en componente en X, es un vector que apunta a lo largo del eje de Y. Su componente en Y es negativo y el negativo 200J. El segundo vector, ¿no?, tiene componente en X, componente en Y, ese vector está en el primer cuadrante. Por lo tanto, el componente en X se encuentra multiplicando la magnitud del vector, que son 300 newton, por el coseno de 30 grados y la magnitud del vector por el seno de 30 grados. El valor de 300 coseno de 30 es 260, así que son 260 newton y el valor de 300 por el seno de 30 son 150, así que tenemos 150 J. La suma de estos vectores sería 0 más 260 en I, 200 menos 200 más 150 en J, y el resultado sería 260 newton en I menos 50 newton en J. Fíjense que como el componente en X es positivo y el componente en Y negativo, eso representa un vector en el cuarto cuadrante. Bueno, sabemos entonces que ese vector resultante representado en forma cartesiana es 260 NI menos 50 newton-J. Vamos a ver su representación en forma polar. La magnitud del vector se encuentra cuadrando el componente en X y cuadrando el componente en Y. Fíjense que el signo negativo de la Y al cuadrarlo se hace positivo y eso nos va a dar un resultado de 265 newtons cuando le saquemos la raíz cuadrada. Así que la magnitud del vector resultante es de 265 y el ángulo es la tangente inversa del componente en Y, negativo 50, entre el componente en X, que es 260, y el resultado da negativo 10.9. De nuevo, ese número negativo implica que el vector está en el cuarto cuadrante, su magnitud
es positiva, 265 newton, y queda 10.9 grados por debajo de la horizontal.